Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ricuras que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar estas deliciosísimas albóndigas rellenas con papa. Bienvenidos. Listo, para comenzar tengo por aquí mi carne molida y papas peladas. Las voy a cocinar, listo, la vamos a poner a cocinar. Mientras tanto, le voy a agregar un huevo a la carne molida. Agregaré cebolla picada. Agregaré ajo. Tengo aquí ajo picado. Vamos a agregar paprika o pimentón en polvo, pimentón dulce como ustedes lo conozcan, ¿listo? Vamos a agregar orégano. Si usted no tiene o no quiere utilizar orégano, por favor no lo utilice. Yo voy a utilizar una cucharadita pequeñita de orégano. Y vamos a utilizar pimienta. La iba a destapar, bueno, vamos a ponerle así, espolvorearle un poquillo de pimienta. Si a usted no le gusta la pimienta, no la quiere utilizar, no la utilice. Vamos a agregar sal, no le hemos puesto sal a nuestra receta. Y por último voy a agregar pan rallado. El pan rallado es muy fácil de conseguir, lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Con las manitos bien limpias vamos a mezclar. Que nos queden bien integrados todos los ingredientes, ¿listo? Ya tengo mi papa cocinada, miren, ahí les muestro. Se demora entre 5 y 10 minutos, ¿vale? Súper sencillo. Le ponen un poquito de sal para que no les vaya a cocinar insípida. Listo, ya tengo mi papa cocinada. Le voy a agregar un poco de orégano para darle por lo menos un poco de color verde, aunque sea, ¿listo? Y un delicioso sabor. El orégano le da un delicioso sabor a sus recetas. Vamos a empezar a armar nuestras albóndigas. Lo que voy a hacer es tomar un trozo de carne molida. Ya con todos mis ingredientes pongo una papa pequeñita en el medio y cerramos. Y listo. La verdad, bastante sencillo, fácil, rápido, práctico, como nos gusta. Espero que les guste, la preparen y se suscriban al canal. Y además me cuenten cómo les fue. Esta receta es deliciosa. La papa le va a dar un delicioso sabor a su carne molida. Que la papa les quede bien cubierta con la carne, ¿listo? Bueno, ya voy a tomé un sartén, puse mis albóndigas y lo que voy a hacer es ponerle salsa de tomate. Le voy a agregar salsa de tomate. Ustedes pueden agregar la salsa de tomate que quieran. Si quieren, les gusta bastante, por favor utilícenla. Y en este mismo recipiente voy a agregarle un poquito de agua para que se me empiecen a cocinar, para que se me empiece a cocinar mi carne molida. Mezclamos. Ahí en la mitad le voy a agregar otro poquillo de orégano. Me encanta el sabor del orégano que le da a las comidas, ¿listo? Las voy a distribuir y en la mitad voy a poner mis papas que ya anteriormente he cocinado para que se me acaben de cocinar, ¿listo? Solamente las dejé cocinar 7 minutos, entonces aquí se me van a acabar de cocinar y además van a tomar el delicioso sabor de la salsa. Baja llama, ¿listo? Baja llama porque la idea es que se nos cocine la carne molida y se nos terminen de cocinar las papas, bueno. Voy a poner todas mis papas en la mitad para que tomen el sabor de la salsa de tomate y del orégano. Tapamos y dejamos cocinar entre 10 y 15 minutos. Estamos mezclando constantemente. Les quiero mostrar cómo va mi carne molida. Con mis papas esto ya estuvo. Miren, vamos a emplatar para ver cómo nos quedó. Fácil, rápido, delicioso. Esto tiene un sabor delicioso. Y me quedó perfectamente cocinado, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.